Listo, entonces, por ejemplo, voy a buscarme una imagen de fondo, qué sé yo, digamos, una imagen de estas cualquiera. Pongamos esto. Ah, bueno, sí, para nada. Bueno, digamos que yo quiero tomar esta imagen y ubicarla, digamos, ubicarla acá y que se difumine con respecto a un fondo de color que tengo, que es exactamente pues como lo que tú tienes allá. Si yo quiero que esta se difumine o vamos a ponerle, exacto. Y entonces quiero que aquí no quede esa línea, sino que se difumine. Entonces lo que vamos a hacer es una máscara de opacidad. Entonces, vale, cuidado cómo se hace eso. Si yo tengo una imagen, si en este caso la imagen está incrustada o no está incrustada, no importa. Lo que voy a hacer es encima de esa imagen un rectángulo y a ese rectángulo le voy a aplicar una gradación de blanco a negro. Entonces, ¿cómo se va a interpretar? En este caso le voy a poner pues la gradación en este sentido. Sí, que el negro quede pues aquí en la parte de abajo y el blanco quede aquí en la parte de arriba. Entonces, ¿cómo funciona el tema? Yo puedo, o la interpretación que tiene, digamos, este mapa de blanco y negro, o escala de grises, es que todos los elementos que quedan en la parte blanca se van a ver. Me refiero a esta imagen, es decir, todo lo que está en blanco aquí se va a ver. Y lo que está en negro queda como transparente. Bien, entonces en ese orden de ideas, si yo tengo, por ejemplo, esta capa aquí, esto selecciono la capa del degradado de blanco y negro y la capa de la imagen y me voy a ir aquí donde dice transparencia. Recuerden que estas pestañas de aquí, si ustedes no las ven, las pueden sacar por acá. En este caso buscarían la ventana o la capa transparencia. ¿Sí? Esta ventanita. Y aquí en la ventana de transparencia muestran las opciones. ¿Sí? De aquí estas tres lineecitos, usted le dice mostrar opciones. Y con ambas capas seleccionadas, teniendo la gradación por encima de la imagen, le dicen crear máscara. Sí, mire que ahí automáticamente desapareció la línea. Sí, entonces eso es lo que hace, difumina, digamos en este caso, la imagen y la funde a transparente. Sí, quiero mostrarles aquí. Entonces, si ustedes quieren modificar ese difuminado que tienen, entonces lo que hacen es darle clic acá en la capa perdón, en la ventana transparencia. Mire que aquí actualmente está el lado de la imagen, es decir, me está mostrando este lado de la imagen y aquí voy a modificar el gradiente. Entonces, cuando le doy clic acá, estoy modificando el mapa de opacidad. Mire que si yo muevo aquí, automáticamente aquí veo los cambios. ¿Listo? Cabe anotar que esto no solamente funciona con eh, con este tipo de elementos. Ah, bueno, si me quiero devolver, pues por supuesto, después de que termino acá, vuelvo otra vez a la transparencia y vuelvo acá. Y aquí ya me muestra otra vez las capas del documento. ¿Sí? Entonces miren que ahí él hace el difuminado. Ahora,
Si yo quiero soltar esa máscara para hacer de pronto otra grabación, entonces lo que hago es que le doy clic aquí en transparencia, le doy release, ya, y él lo suelta allí, esta parte. Entonces ahora lo que le explicaba, si por ejemplo yo quisiera hacer, vamos a hacer por ejemplo un degradado radial, voy a venir acá y le digo efecto pixelar color halftone, le voy a decir que sea hay de 10 y 0,000 para que únicamente me muestre tonos blancos y negros, todo esto cero y este es el tamaño de los píxeles, ¿sí? Entonces, de pronto ahí queda un poquitico muy, vamos a ponerle un mayor tamaño, vamos a ponerle aquí 30, exacto, ahí. Entonces, por ejemplo, tengo esta capa, ¿sí? Si selecciono las dos, entonces va a tener el mismo efecto que les hablaba ahorita. Sí, mire que ahí solamente me está dejando ver los elementos que están en el blanco. Entonces, cualquier capa o cualquier cosa que ustedes tengan en blanco y negro, él la va a respetar. Otro ejemplo, perdón un momentico, vamos a buscar, por ejemplo, aquí, digamos, esta foto. Les pongo la capa encima y esta debajo, le digo máscara y ahí tengo la... Sí, si quiero que sea invertida, porque pues aquí lo que se va a quedar es todo lo que es tendiente a blanca, entonces le cambio editar colores, invertir colores, bien, y luego selecciono estos dos, un momentico, convertir a escala de grises, listo, correcto, allí, para que me quede en blanco y negro. Y acá, y le digo crear máscara, perdón, que no tenía seleccionadas las... Acá. Listo, entonces miren que es también otra opción, por ejemplo, interesante para poner en colores diferentes aspectos. Por ejemplo, si quiero cambiar los colores, entonces me paso aquí, gradiente, y vamos a añadirle, por ejemplo, otro color acá. ¿Sí? Los colores que yo quiera ahí pueden quedar. Entonces, lo importante es que la máscara tiene que ser en blanco y negro. Y la interpretación ya saben ustedes, lo negro queda como transparente y lo blanco es lo que queda visible. ¿Listo? ¿Resolví tu inquietud? Sí, profe, muchas gracias. Vale, listo. ¿Qué otra pregunta tienen? Yo, profe, quería hacerle una pregunta. Dime. Eh, es que no sé si se pueda, pero ¿cómo uno hace para poder, digamos, hacerle un hueco, pero como atravesado a una figura que tenga como extrusión y biselado? Un hueco atravesado. ¿Tienes un ejemplo como que yo pueda ver para saber cuál es el efecto que quieres? Sí, sino que ya sería como solo una imagen porque pues no, como no lo pude hacer, pues entonces lo reemplacé, pero pues te voy a mostrar, dame un momento. Ok. Si viendo el ejemplo, ya te puedo decir cómo se puede hacer, porque digamos, lo que me imagino en este momento es que uno hace pues el objeto o le aplica la capa 3D
Y después si quiere uno atravesarlo con algo, ya lo que tiene que hacer es como a manera de ilustración, poder generar, digamos, esa parte. Pero quiero ver primero exactamente qué es lo que quieres para, para saber si es lo que yo estoy pensando o si no, pues para darte una guía de cómo se podría hacer. Vale, ahí estoy viendo tu pantalla. Pues, por ejemplo, yo tenía este objeto. Es que la vaina Sí. es que ya no lo tengo así, entonces es por eso. Yo tenía como este objeto y lo tenía en el efecto 3D y yo precisamente quería hacerle este hueco que tenía acá en el Illustrator, sino que lo tengo aquí en Photoshop porque creía que me iba a abrir el otro. Entonces yo quería Ajá. hacerle como un atravesado en cada una de las caras, pero la verdad no supe hacerlo, porque con la herramienta que uno hace para cortarlo, se cortaba, pero no era como que me diera como esa, o sea, no me quedaba como un hueco, sino que simplemente me sacaba otra figura. Ujú, ok. Sí, entonces el tema ahí es más una vaina de ilustración. Ya te entiendo. Sí es algo como de lo que yo estaba pensando. A ver si con lo que te expliqué aquí te sirve para... Voy a dejar de compartir, ¿vale? Vale. Si con lo que te expliqué aquí te sirve o te da una luz sobre el tema. Entonces, lo que entiendo es que, digamos, lo que quieres hacer es una ventana en la caja, Ajá. ¿sí? Como para que una parte para que se vea el producto. Entonces, lo que voy a hacer es Sí, lo siguiente: objeto 3D, extrusión y biselado. Sí, esto pues ya lo manejan ustedes. En este caso le voy a dar isométrica desde arriba. Vamos a darle ponerle por aquí 130, por ejemplo, y ponerle un solo color allí. Entonces lo que me dice es que tú quieres hacer un hueco en esta parte de acá, pero que se vea la parte interna, ¿sí? Eso es sí, lo que te entiendo, vale. exacto. Entonces, bueno, lo primero que yo debo hacer es este objeto, darle expandir apariencia. Ah, espérate un momentico. Le voy a sacar una copia y ya te digo por qué. Entonces aquí le digo objeto, expandir apariencia. ¿Listo? En expandir apariencia, obviamente él me deja todo así, pero no me deja las líneas internas, lo que quiere decir que si yo desagrupo, un momentico que se me desconectó el mouse, un segundo, es que listo, ahora sí. Entonces, bueno, si yo desagrupo acá y borro, pues estas otras tres caras que se hicieron, ¿sí? Ese es el tema. Entonces, mira lo que va a hacer. A esta acá, o sea, la misma figura, vamos a quitarle, vamos a quitarle el efecto de extrusión. Ah, bueno, no, vamos a modificarlo. Ojo, para no modificar la perspectiva, aunque ahí está la isométrica, pues, pero en caso tal de que la hayas hecho manual. Y aquí lo que voy a hacer es que lo voy a cambiar, perdón, aquí no, si aquí no aquí, lo voy a cambiar a sí, a este modo de acá, que se llama wireframe. Y wireframe básicamente lo que hace es que lo ponen en líneas. Entonces lo que hago yo aquí es expandir apariencia. Como aquí lo que tengo es un contorno, entonces le digo objeto expandir. Esto me convierte el contorno en relleno. Aunque bueno, aquí debería hacer unos arreglos antes de. Como lo que quiero que se vea es la parte interna y todo lo que está aquí adentro. Entonces en este caso voy a cortar por aquí, mejor dicho, me voy a llevar solamente estas líneas de aquí, ya, incluyendo esta, para poder hacer
las caras internas, como si esta fuera la tapa de abajo. Entonces, bueno, saco una copia porque esto me va a servir más adelante a esta de aquí. Entonces les voy a decir con las tijeritas, decir, listo, córteme por acá. Bien, cojo y borro esta de aquí. Luego en esta parte de acá, entonces le digo lo mismo, córteme por acá. Voy a borrar aquí, voy a borrar acá. Ahí hay varias líneas, que son varias figuras, ¿no? O sea, solamente voy a dejar las figuras que me interesan. Aquí entonces voy a borrar, voy a cortar este pedazo. Que en este caso me cortó la que no era, pero bueno. Listo, ahora sí. Bueno, aquí se me fue una cara, pero no importa, vamos a hacerla manual. Sí, se supone que debe tener esta misma. Ah, no, aquí está hecho. Ahí. Es que en teoría está dibujada, pero no entiendo por qué no la. Un momentico, que es que aquí está algo como raro. Listo, ahora sí. Entonces, bueno, teniendo esta parte acá, entonces ahora lo que voy a hacer es, esta de aquí la voy a poner encima de esta. Y esto me va a crear, obviamente, la parte aquí de donde tengo que dividir para que se vean las caras. Entonces, para poder que se vean esas caras, lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, voy a borrar primero aquí. Voy a hacer un cortecito aquí y otro cortecito acá. Exacto, para borrar esto. Y luego, bueno, como no necesito tampoco estas de arriba, y solamente necesito, digamos, estas líneas que están acá. De hecho, esto tampoco la necesito ni esta. Entonces, estas que me quedan acá, simplemente les digo expandir, convierto los contornos en rellenos. Por acá todavía hay otros que tienen contorno. Entonces lo voy a expandir otra vez. Listo, de hecho expandir varias veces hasta que me.
momentico, analizamos aquí cómo está esto. Si es que esto está de grupo en grupo en grupo, entonces vamos a sacarlos de aquí, porque él crea varias líneas. Listo. Entonces aquí ya tengo ahora sí todas las caras así. Vamos a decirle acá objeto expandir. Ok. Y por ahí todavía hay otra que... Ya, ahí sí quedaron todas como un solo trazado. Entonces las voy a ubicar donde es, ahí. Y aquí hay dos maneras de hacer esto. Sí, cojo esta con esta y lo que hago es una resta, una diferencia. Bien, entonces mire que ahí me quedaron las lineecitas, le doy clic derecho, desagrupar y aquí ya puedo pintar las caras. Ok, por aquí alguna me quedó. Ah, aquí. Bueno, en un momentico me devuelvo un segundo para hacer esta más larguita. Listo. Me aseguro obviamente que no haya que quedar aquí así porque si no se va a filtrar todo esto, ¿no? Entonces voy a jalarlo un poquitico acá y bien. Y ya ahora sí estando así, entonces tomo la capa de arriba y ahora sí le hago la diferencia de ese grupo y esta ya la puedo pintar aquí y esta la puedo pintar por acá y esta de aquí la puedo pintar así. Entonces ahí quedó como si tuviera fondo. Si yo quisiera que esta cara de acá tuviera entonces la ventana, entonces lo que tengo que hacer es, mire, bueno, vamos a hacer estas tres caras como si tuvieran la ventana. Entonces, este de acá le digo objeto, trazado, desplazamiento. En este caso sería un desplazamiento negativo porque yo no lo quiero hacia afuera, sino hacia adentro. Bien, ahí selecciono la tapa de abajo. Bueno, está seleccionada la de todos, la voy a desagrupar. Entonces tengo esta que es la ventana y esta que es la tapa de abajo. Entonces a las dos le quito. Bien, ahorita, digamos, aquí en este caso se está viendo esto, entonces también otra opción podría ser simplemente pintar, pintarla de este tono y listo. Y ahí tengo la ventana. En este caso, entonces vamos a hacer lo mismo. Objeto, trazado, desplazamiento. ¿Sí? Aquí obviamente para que la perspectiva me cuadre, entonces tendría que ser un poquitico más grande. Vamos a ponerle 1.5.
yo creo que por ahí más o menos. Bien, y acá sí tengo el inconveniente de que esto se convierte en dos diferentes, en dos caras diferentes. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una línea de aquí hasta acá. A esa línea le coloco contorno. Vamos a colocarle el mínimo de contorno que tiene, es decir, 0.25. Convierto, lo expando y convierto esto a relleno y con esta lo resto. Y desagrupo primero para que me separe las dos caras que tengo. Y aquí lo resto. Pues como me lo divido en dos partes, desagrupo. Esta la pinto con este color y esta la pinto como este color de acá. Ya, y ahí tengo la carita. Y lo mismo de este lado. Entonces, objeto, trazado, desplazamiento, ¿sí? Menos 1.5, que fue la misma distancia que utilicé acá. Ahí de pronto le cabía un poquitico menos. Vamos a hacerle 1.2. De hecho, yo creo que 1 alcanza. Ah, no, antes tenía que ver más. Tenía que ver de 2. Menos 2. Ajá. Y ahora hago lo mismo, ¿no? Desagrupo. Esta es la que me va a quedar pintada de este color de fondo. Entonces, luego hago la línea, trazo la línea de aquí hasta abajo. Está ahí. Convierto la línea, si le coloco el mínimo, convierto la línea contorno a relleno y luego la resto con esta. De estas dos, desagrupo. Esta de acá la pinto de este color y esta de acá la dejo de aquí. Entonces queda así como. ¿Listo? Esa es una opción. Opción número 2 es con esta figura, que creo que puede ser más fácil. Vamos a desagrupar varias veces porque esto está. Eso. Esta de aquí, vamos a darle el color. Y luego a todas estas. Las voy a cortar y voy a borrar esta de aquí arriba. Y las pego y les doy un stroke. De pronto a esta de aquí y a esta de acá, un poquitico menos. Listo. Y teniendo ya esta parte así, entonces lo que hago es convertir a expandir, digo. ¿Listo? Teniendo esto expandido, les pinto. Un tipo que no lo. Ahí quedaron varias cosas. Sí, mire que quedaron como grupos de clips. Es decir, yo por ejemplo hago esto, se salen, ¿sí? Entonces lo que tengo que quitar es los compound paths. Entonces para eso hago intersección entre los objetos. Y listo, intersección. Y ahora sí, ya este de acá lo puedo pintar de este color. Este va por encima, ¿no? Entonces traer al frente, lo pinto de este color. Este y este los pintamos de este. Este con este de acá. Y este también lo traigo al frente, sí, clic derecho,
traer al frente y lo pinto de este modo. Ya, pues queda de esta manera. Obviamente esta es más rápida. Ahí el tema es que como todavía no lo había convertido o sea, ¿por qué les mostré los dos métodos? Porque en el caso de la compañera, pues ella ya lo había convertido a curvas. Es decir, ya había esta apariencia de aquí, ya la había soltado. Mientras que en el momento en que yo le digo expandir apariencia, entonces ya ahí no puedo cambiar ¿cómo se llama? La distancia pues del stroke. Pero pues esta obviamente resulta mucho más rápida. ¿Vale? No sé si te queda claro el procedimiento que hice. Pues la segunda manera fue como más rápida, más fácil, la entendí mejor. Sí, correcto, sino que por eso digamos que esta es la vía rápida, pero en el caso tal de que todavía tengas la apariencia puesta, porque si no tienes la apariencia puesta, sí toca hacerlo por acá, porque ahí no puedo No, pero seleccionar sí, profe, los sí, diferentes pedazos. sí me aclaró ahora la duda. Muchas gracias. Vale, vale. Listo, ¿qué otra pregunta tienen, muchachos? Ayer o antier alguien que me había pedido una asesoría me había preguntado que, por ejemplo, ¿cómo hago para que esto sea como si tuviera un plástico, como un acetato ahí encimita? Se puede hacer de la siguiente manera. Sí, miren que esto no tiene el hueco acá, entonces yo puedo seleccionar, clic derecho y decirle Release, Compound Path. ¿Ya? Y en este que me queda acá, bueno, perdón, vamos a sacarle una copia. ¿Ya? Entonces ahora sí, a este le doy Release Compound Path, borro la de afuera y esta que me queda se supone que es el vidrio, ¿sí? El plástico pues que voy a hacer. Entonces una manera de hacer el plástico para que se vea translúcido es aplico un gradiente, pero en este caso no voy a utilizar un gradiente de esto, sino que por ejemplo, si yo me meto acá y le coloco aquí gradientes y aquí dice metales, bueno, tonos neutros, mire, puedo por ejemplo aplicar este o quizás este de acá. Voy aquí donde dice gradiente, lo voy a poner a 45 grados, por decir algo, como para asimilar los brillos. Y aquí le voy a bajar la transparencia por ahí al 20%. No, de pronto mucho, al 30%. Entonces ahí me queda como la apariencia como si fuera un acetato. De hecho, si yo le pongo en la parte interna, bueno, otro dato que les quería dar, una página que se llama freepik.com. Y si yo, por ejemplo, quiero descargar algunos recursos de acá, entonces también le hago la sugerencia que le hice a la compañera. Y es, pues, si uno sabe o si uno tiene la capacidad de crear sus propios elementos, pues mejor créelos desde cero. Sin embargo, aquí, pues hay cosas que no vale la pena crear porque pues si ya están creadas, entonces, pues para qué reinventar la rueda, ¿sí? O sea, que hay elementos o cosas que pueden descargar como recursos. Ojo, yo literalmente no utilizo completamente el recurso, es decir, si es un fondo así o es esto, simplemente le cambio el texto y ya no, sino que utilizo algunos recursos, por ejemplo, digamos la parte chorreadita de chocolate o estos chocolaticos que están aquí o algo así, extraigo el recurso y lo uso en algo. Entonces, por ejemplo, les voy a explicar cómo funciona esta página. Digamos que ese es un empaque de chocolates, por decir algo, que estaba haciendo. Entonces me meto acá, le digo descargar, ¿sí? Descargo el recurso y ese recurso yo lo puedo utilizar vectorial.
¿vale? Entonces, aquí digo, pues lo descomprimo. Y miren, aquí me salió en extensión EPS. Si yo le digo abrir con Illustrator, bien, entonces me quedo ahí. Supongamos que yo voy a coger estos chocolaticos de aquí. Bueno, que no me trama mucho esta. Ahí está por capas, ¿no? Si ustedes investigan acá, pues aquí están todas las capas y toda la vaina. Por ejemplo, aquí desagrupo esta que es la capa del, sí, como de la sombra, pues. Entonces tengan en cuenta que como aquí está en multiplicar la capa, quiere decir que todo lo blanco lo va a volver transparente, ¿bien? Simplemente pues como para mostrar ahí. Entonces mire, si yo pongo esto aquí y, ojo, este que es el chocolate, vamos a llevarlo por encima de esta. Mire que a través de esto puedo ver sí, que esta es la ventanita que hicimos. Miren acá, sin el plástico, con el plástico puedo ver el chocolate. Entonces lo que yo le ponga adentro, pues igual va a ser translúcido. Igual saben pues que estos gradientes los pueden modificar. Por ejemplo, aquí vamos a colocarle que sea blanco y vamos a editar dentro de la transparencia que sea, por ejemplo, al 50%. Ya, entonces ahí se alcanza a ver muchísimo mejor. Entonces, bueno, ¿cómo se hace? Clic derecho. Ah, bueno, le saco una copia primero. Clic derecho, Release, Compound Path. Quito la del centro. Esta la borro, me quedo con la del centro. Aplico lo mismo. ¿Listo? Con el cuentagotas yo puedo copiar propiedades de relleno, de contorno, de muchas otras cosas. O sea, si le doy doble clic acá, mire todas las propiedades que puedo copiar. Bien. Por ejemplo, aquí el ángulo se lo cuadro en 20 grados, qué sé yo. Perdón, esto está en 50, ese no es el grado, ese es aquí, 20 grados. ¿Listo? Entonces lo mismo acá. Release, desagrupo. Listo. Copio las propiedades del objeto. Le pongo 30 grados. ¿Ya? Entonces aquí, para que vean cómo se ve este con el que queda por debajo. Copio. Release. Bien, y vuelvo otra vez y ejecuto. Vamos a ponerle 20 grados, no, menos 20. Eso así. Sí, mire que ahí están. Ahí se ven como las ventanitas, pues. Si yo tuviera, por ejemplo, un fondo de este color azul, por ejemplo, sí, miren que a través de, sí, a través de los vidriecitos se ve la ventanita. Entonces ahí parece que estuviera el chocolate que estuviera encerrado, estuviera metido dentro de. Bien. Bueno, muchachos, ¿qué otra pregunta tienen?
Entonces, una cosa antes de que se me olvide es que recuerden que hasta el día de hoy también hay plazo de entregar los proyectos de clase. Proyectos de clase son del segundo corte. La ilustración, pues que nosotros no hemos hecho todavía el montaje del pirata. Bueno, no, listo. No, no pasa nada. Vamos a darle plazo, a el montaje pirata vamos a darle plazo hasta dentro de 8 días. ¿Listo? Que es lo que voy a explicar ahorita en Photoshop. Esto es un ejercicio corto, no se demora mucho. Entonces, vamos a empezar a hacerlo. Entonces, hasta ahora tenemos la ilustración en Photoshop, que es el ejercicio que hicimos de la herramienta, ¿no? Aquí ya varios compañeros lo han subido, no sé si estén todos, pero bueno, ya sabemos. Entonces vamos a ir con este tema del montaje del pirata. Eh, Doy espaciecito aquí mientras voy buscando archivos por si alguno de pronto todavía tiene una pregunta sobre el proyecto ahí que le haya quedado pues como en el tintero. Y vamos a trabajar en Photoshop. Ya les voy a dar. Una pregunta. Sí, contame. Si uno en Illustrator tiene, por ejemplo, armado una caja y la quiere agrandar sin que se dañe el tamaño, ni o sea, si uno quiere cambiar las proporciones de la caja, uno debe volverla a hacer, No o sea, necesariamente, volverla más larga. Por no ejemplo, es que yo necesariamente. la vuelvo más larga y todo se va a la nada. Depende como tengas el diseño. ¿A qué me refiero? Permíteme un segundito, te explico acá. Vamos que vos tenés, digamos, tu caja que está hecha de esta manera, por decir algo. Sí, supongamos que está así. Inclusive, venga, yo le añado aquí perspectiva y tal, y no sé qué. Listo, ahí. Entonces, vos tenés tu caja ahí y mientras este cuadrado de acá o la forma del empaque, pues, que estás haciendo, tenga aquí donde dice apariencia, este de aquí, vos lo puedes modificar como vos quieras. Por ejemplo, si quiero que sea más larga, mira que es cuestión de que jale acá, si la quiero que sea más ancha. Si quiero que sea más alta, ahí sí tengo que modificarla acá porque pues esto ya viene de acá, ¿sí? 250 por ejemplo. Entonces ya eso es de ahí. Y ahora, lo otro es que si esto ya lo quitaste acá, es decir, si ya hiciste esto, expandir apariencia, entonces aquí ya el asunto es otro. Porque el asunto tendría que ser así. Seleccionas, por ejemplo, solamente estos y los puedes correr con las flechas. ¿Ya? Entonces, esa es la forma. Si quieres hacer que sea más ancha, entonces seleccionas únicamente estos aspectos y haces lo siguiente. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, este que queda aquí como medio rarongo, también hay que modificarlo. Listo, esa sería la derecha. Ahora, no sé de pronto el caso específico que tengas, si me querés mostrar para saber cuál es la dificultad que tenés en este momentico. Sí, profe, pues ya te comparto. Dale. Por ejemplo, yo digamos quiero expandir esta caja que yo hice pues por partes. Ajá, Eh, ok. entonces pues al seleccionarla y pues digamos expandirla de acá, Ya, lo que pasa es que sí, la hiciste por caras diferentes, ya te entiendo. se me vuelve nada, Sí, por sí, eso sí, claro, porque ahí son partes independientes. No, en ese caso lo que tenés que hacer es
Ya, dale control Z. Sí, profe. Pero es que yo tengo una pregunta. O sea, uno no puede sacar como esta caja ya en imagen y después ya tratarla como una imagen. También, sí, también lo puedes Eso es lo hacer. que yo quiero hacer, porque los archivos me están quedando muy pesados. Porque esta Bueno, caja va a pero traer más precisamente cajas, te más están cajas. quedando pesados es porque actualmente tenés o sea, no has deshecho los filtros. Entonces, dale clic a la caja, y a toda la caja, pues como ¿Completa? tal. Ajá. Y te vas al menú objeto, arriba, y decirle expandir apariencia. Listo. Ahí ya lo puedes reducirla de tamaño. Ah, listo ya. ¿Listo? Venga, Ahí cuando le mía. das reducir, cuando le das expandir apariencia, lo que está haciendo es convertir el filtro de ese 3D que te permite extruir la caja, lo estás convirtiendo a ya como quedan los vectores en perspectiva, ¿sí? En la perspectiva como tal. Se le Entonces está quitando el filtro encima. Mejor dicho, me explico es con acá, perdón. expandir. Expandir apariencia es diferente a expandir. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre uno y otro. Permíteme, yo te comparto acá para que me puedas entender lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, si yo tengo la caja armada, ¿sí? En el caso específico, pues que es como una cajita cuadrada, lo que vos tenés allí, vamos a ponerla, ¿sí? Un color así rosadito. Entonces, efecto, 3D, extrusión y biselado. O sea, lo que entiendo que vos hiciste es lo siguiente. Le dijiste fue rotación y aquí le dijiste, por ejemplo, isométrica desde arriba. Listo. Y tenés otra, ¿sí? Que es de este tamaño, pero para el caso que nos compete, entonces voy acá donde dice apariencia, voy a modificar este 3D. No le digo isométrica desde arriba, sino desde la derecha. ¿Vale? Y venga, aquí giramos, listo, aquí le digo OK, pero va a girar exacto, ahí. Y entonces tenés esta otra parte así, y tenés esta misma, así, entonces acá le digo efecto 3D, rotación, perdón, modifico aquí la apariencia y le digo desde la izquierda, bien, OK, y aquí lo roto. Por ejemplo, si ahí no me coincidió por el tamaño, entonces lo que hago es simplemente traer la U un poquitico para acá. Ya. Y de pronto de aquí abajo subirla 2 o 3. Listo. Entonces, si por ejemplo aquí vos querés, o sea, lo que hiciste fue eso. ¿Sí? Entonces aquí tenés separado 1, 2 y 3. Ojo, en esta de aquí, o sea, ¿por qué se ponen los archivos pesados? Porque en el momento en que yo tengo esto acá, yo lo puedo modificar porque todavía está activo el filtro, el efecto. Tanto en esta cara como en esta cara como en esta cara. Entonces, obviamente allí el archivo va a pesar, va a ser pesado, ¿por qué? Porque no he combinado visualmente hablando este filtro que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Mire, lo que le pasa al compañero es lo siguiente, si yo cojo todo esto de aquí y lo reduzco, bueno, en el caso de este no, pues porque aquí estoy reduciendo solamente los cuadros, sino en el caso del que tiene los artes aquí arriba, los artes no van a coincidir con las caras. Es que es lo que tengo que hacer yo. Mire lo que va a pasar aquí. Cuando yo selecciono aquí, lo que va a pasar con esto. Objeto, expandir apariencia. Expandir apariencia lo que hace es que toma los elementos de apariencia, o sea, que están aquí, y los convierte
a rellenos o contornos, es decir, los quita de acá, ya no son editables. Sí, mire que él me quitó todo y ya lo dejó como una sola cosa. Lo mismo acá. Y lo mismo acá. Y mire que cuando hice los tres solamente queda así. Entonces ya cuando queda así, mire que ahí ya puedo cambiarlo como yo quiera. Lo que no puedo hacer es obviamente girar, o sea, cambiar esto. Y mire que aquí está todavía en rotación, es decir, que lo puedo modificar. ¿Sí? En ese orden de ideas, si yo tenía, por ejemplo, isométrica desde arriba y aquí quiero que se vea la cajita un poquitico abierta, por decir algo, pues lo puedo modificar y esta después la puedo poner, digamos, por acá, para que se vea como si estuviera la tapita un poquitico abierta. Y obviamente me tocaría crearle, digamos, esta cara de aquí, ponérsela acá y esta de acá. ¿Ya? Y ahí me quedaría la tapita abierta. Entonces, si yo selecciono todo esto y le doy objeto expandir apariencia, él me quita todo automáticamente acá. Y por ejemplo, aquí puedo hacer la tapa de abajo. Bueno, ahí más o menos, pues, porque no quedó exacta, pero algo así. ¿Listo? Entonces, para eso sirve expandir apariencia. ¿Para qué sirve entonces el expandir solito? Expandir solito es para esto. Cuando ustedes tienen una figura que tiene relleno y contorno o está creada solamente con contorno, voy a hacer los dos casos. Cuando lo tengo así, sin relleno pero con contorno, o con relleno y contorno, entonces lo que hace la figura o la opción expandir es que cuando yo selecciono los dos, digo objeto expandir, mira que aquí solamente se me activa expandir y no expandir apariencia. Le digo expandir es que él me lo va a dejar sin contorno, solamente con rellenos. Y le digo, ok, mire, que aquí le quita los contornos y solamente me da relleno. Es decir, esto lo transforma en relleno. Esto también lo transforma en relleno. Que era un poquito lo que les he explicado a ustedes sobre el tema de por qué trabajar con contornos, perdón, con rellenos y no con contornos. ¿Sí? Estas dos figuras son iguales. Si yo tomo esta de acá y le digo expandir y convierto el contorno en relleno, entonces mire lo que va a pasar. Me queda sin contornos, pero con relleno. Y esta sigue teniendo el contorno, mírelo acá. Pero van a ver la diferencia. Mire que si yo reduzco esta y esta al tiempo, la reducción proporcional del contorno, entre comillas, pues de la línea negra, va a ser, o sea, sí va a tener sentido. En cambio aquí va a seguir teniendo los mismos puntos. Mire que si aquí tiene 16, como había quedado antes, también tiene 16. Y esto no es lógico, ¿sí? Porque si yo reduzco la escala, lo que esperaría es que se reduzca todo. No solamente, entonces aquí que me tocaría hacer, bajarle al contorno. Y si usted tiene dos o tres cositas, pues no pasa nada. Pero si son 1000 contornos, ponerse uno a buscar 1000 contornos y a bajarle cada uno de acuerdo a lo que tenga, pues no acaba nunca, ¿sí? O se va a gastar muchísimo tiempo en eso. Entonces esa es la diferencia entre expandir y expandir apariencia. ¿Listo? ¿Te queda clara la diferencia, no? Sí, profe, gracias. Vale. Listo, muchachos. Entonces vamos a trabajar en el tema del Photoshop. Ya nosotros ya conocíamos, por ejemplo, la interfaz del Photoshop. Voy a rotar por aquí un enlacecito
para que ustedes puedan descargar las imágenes que vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer es un fotomontaje así, ¿sí? Con estas características. Obviamente aquí falta el fondo, es un proceso pues que ahí tengo. Y esas imágenes que les acabé de pasar, o ese enlace a las imágenes que les acabé de pasar, son básicamente estas imagencitas que ustedes ven acá. Un tipo las descomprimo. Bien. Este que es el que vamos a utilizar como fondo de unos barcos allí. La cara de Mr. Bean. Un papel antiguo, o la textura de un papel antiguo. Esta imagen de Jack Sparrow. Este que también es para el fondo, que es como un mapa. Listo, son esas 5 imágenes. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es, vamos a abrir en Photoshop esta imagencita. Perdón un momentico, yo cierro acá Illustrator. Voy a abrir aquí Photoshop. Y voy a abrir esa imagen de Jack Sparrow. Recuerden que ustedes lo pueden hacer aquí desde Photoshop a través de archivo abrir o control O, si es lo mismo, o en el área, si lo tienen abierto, pues allí, bueno, también cuando sale el área blanca le dan doble clic, ¿sí? En doble clic les abre automáticamente el navegador del sistema operativo y eso les va a permitir buscar la imagen. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es colocarle la cara del Mr. Bean a esta imagen. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Abro la cara de Mr. Bean. Mire que cuando yo tengo varios archivos abiertos, aquí están las dos o más, o 15 o 20, o las que sean, pestañas con cada uno de los archivos, ¿sí? De las imágenes. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es recortar la cara de Mr. Bean. Yo les había hablado a ustedes acerca de que en Photoshop suelen utilizarse mucho las selecciones. Entonces, las selecciones en Photoshop funcionan como si fuera una especie de stencil. ¿Alguien sabe qué es el concepto de stencil? O sea, ¿alguien sabe qué es un stencil o no? Bueno, les voy a mostrar. Es como un calco. Sí, tiene que ver como una especie de calco. Les voy a mostrar. Yo sé que muchos lo tienen claro, pero de pronto no saben cómo explicarlo o de pronto no lo han reconocido por ese nombre, ¿sí? Cuando yo me refiero a stencil, el stencil es digamos una plantilla, ¿sí? Stencil de hecho traduce pues como, o digamos, cuando uno habla o escucha el término en inglés, habla es como de una plantilla. Cuando uno se refieren a un stencil, están refiriéndose a una plantilla. Y es una plantilla que normalmente sirve para pintar algo. Entonces, por ejemplo, hay stencils muy famosos, como por ejemplo el stencil del Che Guevara. Sí, que todo el mundo, pues, esta imagen es muy reconocida a nivel mundial. Entonces, esto es un stencil. Entonces, ¿en qué consiste el stencil? Esto que ustedes ven acá. Por ejemplo, yo cojo una hoja y con un bisturí cojo y hago una silueta y luego esto lo pongo en una pared y simplemente con un aerosol pinto. Parte de la pintura se va a quedar pegada en la hoja y cuando yo quito la hoja, pues en la pared va a quedar la figura pintada, como está ahí. Entonces, ese es el concepto de un stencil. Es como una silueta, pues, que yo tengo allí y que solamente puedo modificar o editar lo que está cortado. ¿Sí? Los huecos.
están allí. Entonces, por eso les decía que las selecciones acá funcionan como un stencil. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo yo generar diferentes siluetas o stencils de selección aquí en Photoshop? A través de estas herramientas que hay acá. Yo tengo, por ejemplo, un marco rectangular de selección, donde mire, si yo lo pongo allí, se supone que esta únicamente es el área que yo voy a afectar con las diferentes herramientas. Por ejemplo, si quiero un brush, ¿sí? Que esto es como digamos una especie de aerógrafo. En este caso estoy pintando con el color de arriba de color negro. Esto ya nosotros lo sabíamos pues por el ejercicio de la ilustración que hicimos. Entonces hago una capa nueva y mire, el stencil o la selección solamente me va a permitir pintar dentro de él. Mire que si ya no tengo selección y yo pinto, ahí sí donde sea. Bien, obviamente aquí estoy pintando en una capa encima. Eso es como si tuviera un acetato, si le hubiera puesto un acetato encima y el acetato lo empiezo a pintar. Ah, bueno, pero es que yo quiero que el stencil sea redondo, es decir, que solamente me pinte acá. Entonces, como si hubiera cogido cinta de enmascarar o un pedazo de contact, le hubiera abierto un hueco redondo y a ese hueco redondo, pues pinto todo, solamente va a pintar esa parte de allí. Bien, entonces para eso sirven las selecciones. La selección únicamente me permite copiar o modificar o editar los píxeles que están dentro de esa selección. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, seleccionado esto, únicamente me va a permitir editar estos píxeles o copiarlos. Por ejemplo, si yo tengo esta selección, mire que si yo quiero copiar el ojo, lo pongo ahí y ojo, me paro aquí sobre la capa background y si le doy control C, mire que ahí como esta es la que está seleccionada, me está copiando todos estos píxeles que usted tiene acá, mire, control C, ¿sí? Que es edición copiar. Si le doy control B pequeña, entonces que es edición pegar, fíjalo aquí, mire lo que va a suceder acá. Él coge y copia únicamente los pixelitos que hay ahí en esa selección que yo obtuve y mire, lo saca como una capa aparte. Es como si yo cogiera una revista, le recortara el ojo a Mr. Bean y me sale como un pedacito. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Lo que yo voy a hacer es coger una selección circular, vamos a parar más o menos aquí en la mitad de la nariz, y con Alt, para que crezca desde el centro, le hago clic y arrastro. Con Shift mantengo la proporción, ¿sí? Entonces, clic crece desde el centro y Shift mantiene la proporción, entonces ahí estoy, una circunferencia redondita, ¿sí? Circular, allí. Y si con barra espaciadora puedo mover esa circunferencia, ¿listo? Mientras la estoy haciendo. Entonces, en este caso, voy a hacer una circunferencia que más o menos coja desde aquí, desde el mentón hasta por acá donde está la frente. Listo, no importa si entran o no entran las orejas, no pasa nada. Y aquí voy a copiar de aquí, entonces control C y miremos a pasar abajo a la imagen de Jack Sparrow y digo control P pequeña. Entonces mire que copié los píxeles de esta capa en esta área y los voy a pegar aquí, entonces mire que aquí quedaron. ¿Listo? Les voy a dar 5 minuticos para que ustedes descarguen las imágenes, abran la del fondo, abran la de Mr. Bean, hagan la selección, copien esto y lo peguen acá. ¿Listo? Entonces ahorita a las 3:30 continúo con la parte que seguimos. Muchachos, ¿pudieron? ¿Vamos en este punto o todavía a alguien le falta llegar acá? Bueno, bien, entonces todos estamos en este punto. Entonces, listo, póngale cuidado a lo que vamos a hacer en adelante. Entonces,
Importante, cositas para que vayan teniendo en cuenta. En Photoshop deben estar muy atentos sobre cuál es la capa que están trabajando. ¿Sí? En este caso, la capa seleccionada es la que se va a poder editar. Por ejemplo, si yo me paro aquí y voy a intentar hacer alguna operación, es probable que no me vaya a dejar. ¿Por qué? Porque la capa del fondo está bloqueada, ¿sí? Tiene un bloqueo. En este caso el bloqueo está dado por estos tres elementos, ¿sí? La transparencia que no me permite mover. Por ejemplo, mire que si yo quiero mover aquí, me dice que no se permite. ¿Por qué? Porque tiene un bloqueo acá. Bueno, tiene varios bloqueos en general. Obviamente yo se los puedo quitar, pero pues por ser la capa del fondo no es lo conveniente. Entonces, si yo me paso acá, mire que aquí esta sí no tiene ningún bloqueo y esta sí la puedo mover, sí la puedo editar, etcétera, etcétera. ¿Por qué les digo que estén pendientes de la capa en la que están parados editando? Porque es importante a la hora de ejecutar un comando que ustedes sepan que de pronto no están colocando, no están pintando algo. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, pinto, digamos que yo quiero hacer, qué sé yo, una sombrita por aquí o alguna figura, entonces yo vengo y pinto acá, ¿listo? Y lo hice sobre esta capa y resulta que esta capa después la muevo, mire que se va a mover con todo esto, ¿vale? Entonces, en este caso, lo conveniente hubiera sido crear una capa nueva, ¿sí? De este botoncito de acá, creo una capa nueva, pintar sobre esa capa y si yo voy a mover la cara, pues me paro en la capa de la cara, la muevo y mire que la otra quedó fija. ¿Listo? Entonces, ese tipo de elementos suelen suceder. A veces ustedes, ¿sí? A veces los estudiantes llegan y seleccionan una cosa, la copian, la pegan y después trabajan o hacen otra vaina y resulta que lo están haciendo en la capa que no es. Entonces les toca devolverse. Aquí para devolverse es con control Z, ¿sí? En las últimas versiones, particularmente en esta última versión de Photoshop, si yo le doy control Z varias veces, él se va devolviendo. Y si yo le doy control Shift Z, vuelve y hace lo que ya había hecho, es decir, reconstruye. Pero eso también lo puedo manejar desde un panel de aquí que se llama Historia. Es este iconito que ustedes ven acá. Si a usted no le aparece este panel o acá o estos botones o lo que sea, no importa, pueden sacar la ventana de aquí, menú ventana, historia. Y mire que ahí se activa. Y en el momento en que yo vaya ejecutando diferentes comandos, mire que aquí se van poniendo todos los comandos que yo voy ejecutando. Esto, si no estoy mal, creo que por defecto guarda como unas 50 acciones. Lo que quiere decir que después de la acción 51 ya ahí se empiezan a perder. ¿Listo? Las más antiguas. Entonces, bueno, ¿cómo me devuelvo? Pues básicamente devolviéndome aquí, o sea, seleccionando las acciones que sea. En el momento en que yo me devuelva ahí y haga otra acción, por ejemplo, muevo, mire que aquí se pierden todas las demás. ¿Ya? Entonces pilas allí, para que no les toque repetir trabajo y tal. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí hay tres cosas que son muy obvias. La primera, la cara de Mr. Bean está mucho más grande que la cara de Jack Sparrow. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar ahí? La escala de los píxeles. Número 2, la posición. Obviamente la cara está por aquí, pues debería estar situada en la cara de Jack Sparrow. Número 3, ¿qué otra cosa tenemos que cambiar? La dirección. Es decir, tenemos que rotar esta cara porque mire que esta cara está en este sentido y la cara de Jack Sparrow está en otro sentido. Y punto número 4 que tenemos que hacer es hacer coincidir los colores. ¿A qué me refiero con los colores? Mire que estas tonalidades de aquí se ven mucho más claras, más amarillas que estas de acá que se ven como rojas, tirando como a escala de café, de negro, sí, como oscuro. Entonces, esos son los 4 puntos que tenemos que cambiar. Entonces, vamos a ir con el primero. No va a parar en la capa esta de acá. Ustedes le pueden cambiar los nombres a las capas, ¿no? Si le dan doble clic,
Entonces, por ejemplo, le puedo poner cara Bean, de la cara de Mr. Bean, para poder identificarlo. Cuando yo tengo 2 o 3 capas no pasa nada, pero cuando ya son 500 capas y usted va a buscar un elemento chiquitico, entonces ahí sí es un problema. Entonces le recomiendo pues nombrar las capas para que uno sepa. Además, porque digamos usted ya a nivel profesional está trabajando y resulta que usted hizo un trabajo y tal, y dejó el archivo en el computador de la oficina y al otro día usted se enfermó y no pudo ir a trabajar y necesitan ese archivo urgente. Entonces, para que otra persona lo entienda, pues lo conveniente es que esté marcadito para que ella rápidamente pueda identificar y entender lo que usted hizo o cómo está compuesto el montaje. Entonces, bueno, ahí les doy pues eso como consejo. Entonces, listo. Teniendo esto acá, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir aquí al menú edición. El menú edición tiene una opción por acá que se llama transformar, que esa opción me permite transformar obviamente esta capa desde su escala en la rotación. Esto es que es como cuando las letras quedan itálicas, ¿sí? Como oblicuas. Y distorsionar o añadir perspectiva. Entonces puedo hacer todas estas cosas, bueno, entre muchas otras pues que hay aquí abajo. O también puedo utilizar transformación libre, que es la mezcla como de varias de las que tenemos acá. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, transformación libre, mire que ahí me sale este cuadro, o sea, me salen los píxeles enmarcados en este cuadro. Y aquí yo puedo cambiar, por ejemplo, la escala, ¿sí? Escala no proporcional. Si yo la quiero mantener proporcional, tengo que presionar Shift. Entonces, mire que ahí ya la puedo volver más pequeñita. También la puedo rotar, entonces puedo matar ahí 2 pájaros de un tiro, ¿sí? Y también puedo moverla, es decir, la puedo ubicar acá. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, nos paramos acá, le vamos a dar Control T, ya saben ustedes qué es esto, transformación libre. Póngale cuidado, aquí donde dice en las capas, donde dice opacidad, la voy a volver un poquito más transparente. Nosotros ya sabíamos para qué siempre es opacidad cuando estamos haciendo las sombras de las ilustraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la voy a poner al 50%, mire que ahí puedo ver a través de ella, la voy a ubicar más o menos por acá, y giro, mire que si me paro por aquí por las esquinitas, cambia el icono, entonces giro, más o menos de acuerdo a la orientación pues que tiene. Y lo último que voy a hacer es escalar. Entonces Alt para que escale desde el centro y Shift para que mantenga las proporciones de la escala. Entonces, aquí me estoy acercando con Alt y la ruedita del mouse hacia adelante o hacia atrás. Así se maneja el zoom. Entonces por aquí voy a correr un poquitico hacia este lado. Y más o menos cuadrar como donde queda la boca y el mentón y los ojos de Mr. Bean. Listo, más o menos como por ahí. Voy a poner un poquitico más chiquitica, por ahí. Entonces cuando termine, simplemente le doy Enter o doble clic dentro de esto. Entonces mire que ahí ya me quedó la cara situada, escalada, lo que necesito, y en rotación, ¿sí? En la rotación de acuerdo a la misma inclinación que tiene esto. Pues después de que ya tenemos esto así, esta parte, entonces lo que hay que hacer es poner la cara, pues ahí se ve como si fuera un montaje, pero obviamente no se ve integrado. Entonces lo que hay que hacer es integrar esta cara a la imagen del fondo. Para eso vamos a utilizar la herramienta borrador. Lo que yo quiero hacer es lo que van a ver aquí en este ejemplo.
Estos son dos imágenes, por ejemplo acá, son dos imágenes, la del fondo que es la cara de un perrito, ¿sí? La cabeza de un perrito, y esta que es la cara de una persona, y para poder integrar estas dos imágenes así, pues obviamente está primero la perspectiva de la cara de la persona, y para poder borrar estos píxeles de acá difuminados que me permitan ver la, ¿sí? El fondo, la imagen de fondo. Entonces, bueno, eso es lo que yo voy a hacer acá. Nuevamente, como la capa que quiero afectar es la cara de Mr. Bean, entonces me paro aquí y voy a seleccionar esta herramienta acá que se llama borrador. Para el borrador voy a utilizar un poquito más grandecito, digamos por aquí como por 70, 80 más o menos. Ahí está bien. Y la dureza al 0%. Ya les voy a explicar. Bueno, ustedes ya saben qué significa este tema de la dureza. Un ejemplo aquí, si yo tengo dureza al 0%, mire que cuando borro, va a borrar difuminado. Pero si la dureza estuviera al 100%, borra bien definido. ¿Listo? Entonces ese es el concepto de dureza. Entonces yo lo pongo aquí al 0% para que borre difuminado y mire lo que va a hacer. Lo que va a empezar es a borrar, perdón, es aquí en la cara de Mr. Bean, a borrar la cara de Mr. Bean para empezarla a fusionar con la cara del Jack Sparrow. Es decir, que aquí se borra difuminado y mire que ahí me permite ver los píxeles de la imagen de atrás. Entonces lo voy pasando. Y lo voy pasando por acá. Si quiero, por ejemplo, que tenga el bigote, o sea, borrar el bigote, entonces lo que voy a hacer es reducir un poquito el tamaño de esta parte. Y voy a ir borrando por aquí, por donde está el bigote. Aquí se me fue la mano. Sí, aquí voy a ponerlo un poquitico más pequeñito. Entonces voy puliendo ciertos detallitos allí. Listo, mire que ahí me quedó como la forma bien del bigote. Listo, ahí está. Entonces mire que ahí quedó más o menos fusionado. Obviamente a esta parte le hace falta otra cosa adicional. Lo otro que le falta en adición es que, por supuesto, mire que para poder que se vea el efecto, para poder que se vea bien el efecto de que la cabeza o la cara es del personaje, pues la cara debería estar por debajo de la pañoleta, así como se ve acá. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a coger la herramienta pluma, esta funciona igual que en el Illustrator, y voy a siluetear esta línea de la pañoleta. Entonces silueteo un poquitico la línea, por aquí ya armo pues esto aquí bien grande, no importa. Y mire, el pedazo que voy a borrar es este. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo utilizo la pluma aquí,
en la pestaña Paths se crea un pad, un work pad, es decir, un pad de trabajo que es esta figurita que ustedes ven acá. Si yo me paro encima del cuadradito con la letra control, con la tecla control en el teclado, y le doy clic, mire que cuando yo le doy control cambia el puntero del mouse, se vuelve como un cuadradito de selección. Entonces le doy ahí y le doy clic, mire que se convierte automáticamente en una selección, en una stencil. Entonces ahí me paso nuevamente aquí, mire que ahí no tengo nada seleccionado. Ojo que es muy diferente seleccionar el path a tenerlo deseleccionado, ¿sí? Entonces asegúrense que esto no queda seleccionado, se van aquí donde dicen capas y en la capa que quiero borrar, que es esta, le doy suprimir. Y mire que ya quedó. Control D de dedo para deseleccionar, que es esta opción que hay acá, que se llama deseleccionar. ¿Listo? Y mire que ahí quedó ya integrado. Ahora lo último que me falta es la cuarta propiedad, que es el tema de cambiar los colores para que las tonalidades de la cara se parezcan a las tonalidades de la imagen original. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esos pasos que hice ahorita. Después de que yo ya la había acomodado, transformarla, cambiarle la posición, pues la rotación, la escala, con el borrador difuminar y finalmente siluetear la pañoleta, convertir a selección y borrar los píxeles que quedaron seleccionados. ¿Listo? Les voy a dar unos 7 minuticos para que hagan eso. Si van teniendo preguntas, me avisan, ¿no? Después, entonces de que ya tenemos esta parte aquí, el montaje, y mire que básicamente lo que tenemos es eso. Esa carita ahí, pues, que ha sido borrada para que sean los píxeles de la parte de atrás y de esa manera haberla fusionado. Entonces tenemos aquí dos cosas. Una primera parte que es, bueno, pillarse aquí, por lo general cuando uno hace montajes, para que el montaje se vea real, pues hay que ver todos los detalles que tiene la imagen original. Por ejemplo, en este caso, la imagen original, miren que por estar la cara detrás de la pañoleta, miren que aquí se ve que tiene como una sombrita. Y si yo pongo la cara de Mr. Bean, pues ahí se va a ver muy, sí, muy plana. Pues si yo le añado esa sombrita, eso es un detalle pues en ilustración, que si yo le añado esa sombrita, pues va a ganar mucho en realismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Armo una capa nueva, aquí le voy a poner sombra. Y ojo, mire, lo que voy a hacer, selecciono, o sea, control y le doy clic aquí, ¿sí? A la cara de Mr. Bean. Y voy a coger la herramienta pincel y más o menos listo, Juliana, no hay problema, pues igual la clase, perdón, queda grabada, yo estoy grabando esta parte, entonces cualquier cosa, eh, pues te queda ahí el video para que puedas seguir el paso a paso, ¿listo? Entonces, bueno, les digo acá, creo la capa sombra, selecciono la herramienta brush, el pincel, y aquí le voy a poner el color negro, ¿sí? Color negrito para colocar la sombra. En este caso el pincel debería estar en dureza al 0% para que él me pinte difuminado, ¿sí? Para que me pinte así como ustedes ven ahí que está difuminado. Aquí donde dice flow, o sea el flujo de aire, le voy a decir 100. Y mire la diferencia allí. Y ojo, lo que voy a hacer no es ponerlo directamente acá, sino pintar por los laditos, simplemente pasarlo. Y miren ustedes que él va pintando allí en color negro. De manera que cuando yo le quito la selección, le doy control D de dedo, ve que ahí se ve, mire sin la sombra que se ve como muy plana la cara, y con la sombra, mire que ya se ve como si la cara estuviera debajo de la pañoleta. De pronto ahí quedó un poquitico, o sea, la sombra muy extendida, ¿no? Vamos a hacerla más pequeñita, reduciendo el tamaño de esto, o sea, aquí, de aquí hasta acá, ¿sí? Ahí.
y le va a variar la opacidad a esta capa, para que se vea solamente como un detallito allí. Sí, mire el cambio, ahí se ve plana y aquí ya se ve como si estuviera debajo de ella. Bien, entonces listo. Allá tenemos esa parte. Entonces ahora viene el cuarto paso que habíamos hablado, que es cambiar los colores para que se vean en unas tonalidades más o menos como las que tiene acá, así que son colores como cálidos. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, me voy a parar en la cara de Mr. Bean y me paro en la cara de Mr. Bean y ojo, cuando ustedes quieran cambiar las tres propiedades del color que son, recuerden que eso ya lo vimos al principio del semestre, tono, saturación y brillo o luminosidad, pues. Entonces, ¿qué hago? Me voy aquí al menú imagen y aquí donde dice ajustes, están todas las opciones que me permiten cambiar los colores de los píxeles, ¿sí? O modificar las tres propiedades del color de los píxeles. Entonces, ¿qué hago? Mire, una de las opciones es, por ejemplo, esta, saturación, tono, saturación. Y entonces le doy clic y aquí me aparece este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo, mire que ahí me permite cambiar el tono de los píxeles que hay allí. Entonces, por ejemplo, cuando está en 0, es el tono normal. Si yo lo quiero poner como más rojizo, entonces lo voy a poner hacia el lado izquierdo. Vamos a ponerle ahí, por ejemplo, -12. Saturación significa que los colores son tendientes, o sea, son más tendientes al color del que provienen. Por ejemplo, esos rosados, pues los rosados provienen del color rojo, entonces se volverían más rojos. Entonces le voy a subir un poquitico, solamente como 3 punticos. Bueno, desaturación significa que es escala de grises, ¿no? Entonces aquí le voy a decir 4 punticos. Y luminosidad es que sea más oscuro o más claro. Entonces aquí voy a quitarle un poquitico a la luminosidad para que sea un poquito más oscuro, en el sentido de que la cara quede más oscurita, teniendo en cuenta que la foto de abajo pues precisamente tiene esa cara un poco más oscura. Y mire la diferencia de... Esta era la cara de Mr. Bean y aquí ya con los colores que se cambiaron. Entonces mire la diferencia allí. Bueno, otra opción que podemos utilizar es parar nuevamente en la cara de Mr. Bean, nuevamente imagen, ajustes, y hay una que se llama balance de color. El balance de color funciona sobre 3 tipos de tonos: las sombras, los tonos medios y las luces o las iluminaciones. Y yo puedo hacer que los tonos medios, las sombras o las iluminaciones pues tengan un tono tendiente a cian, a rojo, magenta, verde, amarillo o azul. En este caso, por ejemplo, las sombras, si yo veo acá, son como unas sombras de color café. ¿Cómo se logra la mezcla del café? Pues colocando, mire, colocando un poco de rojo y mezclándolo con un poquitico de verdecito por acá. De pronto vamos a añadirle un poquito de amarillo. Y mire que ahí ya me da como la tonalidad cafecita que estoy buscando. Ahora los medios tonos. Los medios tonos, entonces vamos a tirarlos para el lado del rojo. No mucho. Y aquí buscando como la iluminación un poquitico contraria hacia el lado del azul. Por ahí más o menos. Y las iluminaciones sí muy amarillas. Entonces, como por ahí. Entonces mire la diferencia. Así quedó, así estaba. Bien, entonces ahí vamos viendo pues que se va como pareciendo la situación. Y finalmente pues también hay otro detalle que es bien importante y es que cuando ustedes vayan a hacer un montaje,
traten de buscar imágenes que se parezcan o que sean similares en cuestión de dónde proviene la luz. No tendría mucho sentido, miren que si el análisis que yo hago es que esta imagen de acá, la luz proviene de aquí, porque mire que todas estas áreas están iluminadas y todo esto está oscuro. Entonces no tiene mucho sentido que si la cara de que yo voy a colocarle aquí para hacer el montaje está iluminada, es esta zona de aquí, pues no va a corresponder con la iluminación del resto de la imagen. Entonces se va a ver de una que es montada y lo que uno busca en un montaje pues es que parezca real. En este caso, la iluminación de Mr. Bean, por ejemplo, viene desde aquí arriba. Y aunque hemos tratado, por ejemplo, a través de la sombra y a través de algunos elementos, cambiándole los colores y tal, hemos intentado que se fusione, pues se pueden añadir sombras como por ejemplo las que hay acá a la cara de Mr. Bean. ¿Cómo se hace eso? Van a coger esta herramienta que se llama Burn, ¿sí? La herramienta Burn, como quemado. Y esta herramientica lo que hace es modificar la exposición desde las sombras, los medios tonos o las luces o las iluminaciones. En este caso quiero modificar las sombras. En la exposición la voy a dejar allí y mire lo que hace la herramienta. Donde yo la paso, ella empieza ¿sí? a quemar literalmente. Bien, entonces voy a añadir, por ejemplo, unas sombritas en algunas partes. Listo, por ahí. Lo otro que puedo hacer es crear una capa nueva y con la herramienta del brush voy a seleccionar, bueno, perdón, con la herramienta cuentagotas, que esta es la misma que hay en Illustrator, voy a seleccionar, por ejemplo, un color de sombras, que es este cafecito de aquí, ¿sí? Que acabé de seleccionar. Y en una capa nueva, lo que voy a hacer es que con la herramienta de acá, entonces voy a empezar a pintar. Lujo vamos a ponerlo al 50% para que no pinte directamente, sino que pinte sí, así un poquito difuminado. De hecho aquí en la opacidad vamos a poner también 50%. Y entonces mire que ahí lo que puedo hacer es añadir a través de como de la ilustración las sombras parecidas como a lo que tiene el pirata. Entonces mire que por aquí tiene bien. Entonces mire que ahí queda como, sí, como esa partecita así. Por aquí falta un poquitico. Y luego a esta parte de acá, entonces póngale cuidado a lo que voy a hacer. Ahí donde dice sombras cara, voy a cambiarle esto donde dice multiplicar. ¿Sí? Mire la diferencia. Inclusive le puedo cambiar un poquitico la opacidad. Listo, por ahí vamos a ponerlo por ahí en 50. Ahí, mire la diferencia. Y listo, ahí nos quedó ya más o menos el montaje como tal. Entonces, bueno, ojo, después de que lo organizan, después de que le hacen la escala, de que lo ponen allí, que le cortan la pañoleta, entonces lo siguiente es cambiar los colores con con tono saturación. Después cambiamos
con balance de color, afectando pues las sombras, los medistonos y las iluminaciones. Y finalmente crear una capa nueva en la que vamos a sombrear con un café oscurito para darle el mismo, como la misma luz que tiene la imagen. Bien, de hecho por aquí listo. Entonces les voy a dar para ese proceso unos 8 minuticos. Hay una herramienta en Photoshop pues, que es bastante útil. En este caso vamos a trabajar sobre la capa del fondo, el background. Entonces me voy a parar aquí. Y la idea con la herramienta es quitar estas letras que están por aquí. Entonces, ¿cómo funciona la herramienta? La herramienta, bueno, en realidad son varias herramientas las que pueden servir para esto. Digamos, hay una herramienta aquí que me permite hacer una selección, si es que esto se llama lazo poligonal, me permite hacer una selección como de las áreas a las que voy a afectar directamente, digamos, estas de aquí. Y la herramienta es esta que hay acá. Se van aquí al menú de edición, le dicen rellenar. Y acá en este cuadro de diálogo, pues, mire que el relleno se hace de acuerdo al contenido, ¿sí? Adyacente, pues, al contenido que se tiene al lado, contenido de alrededor. ¿Qué hace el comando? El comando es un algoritmo que lo que hace es detectar los píxeles que están aquí en las áreas cercanas y a través de esos píxeles pues más o menos él hace el cálculo de qué es lo que no corresponde acá y lo reemplaza. Entonces si yo le digo ok, mire lo que va a suceder. Sí, él automáticamente me reemplaza aquí las letras por esto. Por supuesto, pues aquí me doy cuenta que quedó con un pedazo así. Bien. Entonces, pues como esto no puede quedar así, sino que tengo que reconstruir acá, entonces mire lo que voy a hacer. Voy a utilizar la segunda herramienta. La segunda herramienta que les iba a mostrar era esta, el tampón de clonar. ¿Qué hace el tampón de clonar? El tampón de clonar funciona con dos pasos. El primer paso es escoger dónde quiero generar la muestra. O sea, ¿qué hace la herramienta? Yo, por ejemplo, le defino que de aquí quiero copiar los píxeles que están en ese círculo y esos mismos píxeles los pego en otra parte. Entonces, mire, para seleccionar desde dónde quiero donde yo quiero copiar los píxeles, presiono Alt, mire que ahí cambia como una mirilla y le doy clic. Entonces ahí le definí que de ahí quiero pegarlos, de ahí quiero copiarlos, perdón. Y ahora defino dónde quiero pegarlo. Entonces mire que me voy para este lado y si le doy clic ahí, él los va pegando. Y conforme yo vaya cambiando de posición, mire que también la herramienta, la muestra, va cambiando de posición. ¿Sí? Entonces ahí va. Lo ideal pues es ir variando obviamente eh, esa muestra, ¿sí? Por ejemplo, la muestra aquí y voy pegando ahí los... Bien, entonces mire que ahí ya no tengo el texto. Solamente lo voy a quitar de aquí porque esta parte de acá pues ya no me interesa, ¿listo? Hay otra herramienta que me permite hacer lo siguiente.
Por ejemplo, voy a copiar esta imagen, la abro aquí y la pego. ¿Listo? Vale, cuidado lo que hace esta herramienta. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la herramienta del mapa del tampón de clonar, mire, si yo le doy clic acá, por ejemplo, esta es la muestra y voy y pego aquí, ahí automáticamente le quité pues como las pecas o las verrugas pues que tiene el señor y que tiene el actor. ¿Ya? Pero hay otra herramienta que es esta que se llama Spot Healing Brush, y que es como una curita. ¿Qué hace esta herramienta? Esta herramienta permite que si yo selecciono algo, es como una mezcla entre las dos anteriores herramientas que les explicaba. Y mire que si yo selecciono como todas las imperfecciones que tiene el señor en la cara, voy a poder quitárselas e ir corrigiendo pues como todos esos detalles. Sí, entonces mire que él los va. Entonces mire la diferencia. Y así quedó. Y mire cómo. Ah, bueno. Mire cómo está. Entonces, bueno, ahí están esas herramientas que les pueden servir a ustedes. Por ejemplo, en el caso de esta parte de acá, el Healing Brush me puede servir, ¿sí? Para eso. Mire que ahí quito esa parte. Yo le digo acá, sí, también lo puedo hacer muy rápido. Bien. Entonces, bueno, después de que tengamos eso, entonces, ¿cuál es la tareita, muchachos? O sea, por ahora vamos a dejar este ahí. Y la tareita que les tengo para la semana que viene, o sea, para que lo traigan listo, la próxima clase así ya como, digamos, hasta este punto donde se montó la cara, donde se le quitaron las letras aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es que con la pluma lo vamos a siluetear. ¿Sí? Vamos a separarlo del fondo. Entonces se van a ir por acá, tan, 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 tan. Todo esto, ya ustedes saben siluetear, pues porque en el Illustrator es lo mismo, bla, 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 bla. Y ojo, cuando lleguen a esta parte de acá del pelo y a esta parte de aquí, la idea no es que ustedes, por ejemplo, vengan aquí, si llegaron acá, entonces encuentren un pelito y se vayan acá, o otro y se devuelvan, otro y se devuelvan. No, sino que lo puedan siluetear de la siguiente forma. Por ejemplo, voy a hacer solamente esta parte. Por ejemplo, este es el sombrero. ¿Sí? Voy a mirar donde no, o sea, las partes donde no se ve rojo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se ve rojo, por acá, entonces simplemente vengo y lo silueteo por aquí, como que hago la división en las partecitas donde no se ve el fondo rojo. Ya, porque la idea es que después vamos a aplicar un comando que me permite hacer los pelitos. Y entonces, por ejemplo, digamos que yo llegué acá, le di toda la vuelta, bla, 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 llegué aquí en esta misma parte de acá, por ejemplo, donde tienen los dreadlocks,
simplemente por aquí, ¿sí? Lo que ustedes vean como más, así, bueno, le dan la vuelta y llegarían hasta acá, ¿no? Pues yo voy simplemente a cerrar el pedacito y al final, cuando quede esto, seleccionan, copian y pegan, ¿sí? Para que quede esto así. Entonces ya les voy a mostrar al final cómo debe quedar porque yo ya tengo uno aquí que está recortado. ¿Sí? Para la próxima clase deberían traerlo así como está este. Sin fondo, con la cara ya montada. ¿Listo? Y la próxima clase entonces ya les voy a explicar una herramienta que sirve para hacer los pelitos. Le vamos a cambiar el fondo, le vamos a hacer unas letras por acá y ahí terminaríamos ese ejercicio pues de fotomontaje. Bien. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta final? No, profe, nada. Bueno, vale. Entonces, recuerden la próxima clase traer esta parte aquí terminadita, así como les dije ahorita, o sea, silueteado, para arrancar a trabajar a partir de eso y terminar este ejercicio y quedaríamos ya listos con segundo corte. Pues bueno, muchachos, vamos a dejar hasta allí. Nos pillamos dentro de 8 días si Dios quiere. Y bueno, cualquier inquietud que tengan a través del correo electrónico, con mucho gusto. Chao, profe, gracias. Vale, cuídense, Muchas gracias, profe. con mucho gusto. Ah, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, nos vemos, muchachos. Que estén bien.